Todos los domingos, como sabéis, ponemos en el proyector, ponemos el credo apostólico, ¿verdad? No todos entienden por qué ponemos el credo apostólico. No todos entienden por qué ponemos ese credo. Que algunos incluso a veces han dicho, eso me recuerda más a la Iglesia Católica que a otra cosa. Los evangélicos no tienen costumbre de poner el credo apostólico. ¿Por qué lo ponemos? ¿Por qué será que ponemos ese credo apostólico? Algunos no saben, ¿verdad? Estamos haciendo nuestra confesión de fe. Estamos confesando lo que creemos. Estamos determinando y confesando lo que creemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque lo que decimos y lo que oímos es lo que somos. ¿Amén? Si confesamos fe, seremos hombres y mujeres de fe. Si confesamos la palabra, tendremos fruto de la palabra. Ayer en el discipulado que estábamos haciendo bueno, no es de mujeres, pero la mayoría, todas son mujeres. No sé por qué. Y decíamos, tan importante que no nos juntemos con personas que no tienen fe. ¿Por qué? Porque si escuchamos incredulidad, eso es lo que seremos. Eso es lo que tendremos, incredulidad. Por eso cuando nosotros hagamos la confesión de fe, cuando pongamos el credo apostólico, que es nuestra confesión de fe, hacedlo con fe. Valga la redundancia, pero expresarlo, confesando lo que creemos, porque lo que yo oigo es lo que soy. Amén. Esa palabra se tiene que grabar en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. ¿Alguien dice amén? Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que se grabe en vuestros corazones. Domingo próximo, cuando hagamos el credo apostólico, lo hagamos con convicción y con fe, con firmeza. ¿De acuerdo? Porque estamos confesando al mundo lo que somos y en quién creemos, y nuestra fe se enraizará mucho más. Amén. Hoy el texto que tenemos en el mensaje lo encontramos en Hechos, capítulo 1, versículo 14, que ya todos sabréis porque está en el boletín puesto. Dice la palabra, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Os bendigo en este día para que podáis estar unánimes en oración, para que podáis estar perseverando correctamente con la palabra y con el Evangelio. Os bendigo para que podáis estar correctamente dentro de la oración, para que estando dentro de la oración y proclamando la palabra, podáis grabar correctamente el poder del reino de Dios. Que podáis grabar el poder de Jesucristo, que podáis grabar en este día el Espíritu Santo en vuestras vidas. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Parecen frases hechas, pero si yo no grabo correctamente el Evangelio, si yo no estoy grabando la palabra, si yo no estoy grabando el Evangelio en mi vida, aunque oremos, no nos va a funcionar el Evangelio. Si yo estoy haciendo la confesión de fe, pero esa confesión de fe lo hago monótonamente o lo hago automáticamente, pero no estoy haciendo una confesión de fe real, no se está grabando dentro de mí. Si el Evangelio no se graba dentro de mí, significa que yo por mucho que haga, que por mucho que ore, no me va a funcionar el Evangelio. Simplemente lo que voy a conseguir es una vida religiosa. Y eso a veces se nos da muy bien. Una vida religiosa, una vida mística, una vida legalista. Pero no voy a tener victoria dentro del Evangelio. Una de las cosas que más le frustraban a nuestro Señor, una de las cosas que más le frustraban a Jesús dentro de su vida, dentro de su ministerio aquí en la tierra, era que las personas no entendían el mensaje. No hay cosa más frustrante. Como pastores a veces nos sentimos así. Digo, parece como que estás dando la palabra, que parece que estás dando el mensaje, y cuando luego vas a hacer fórum dices, no se han enterado. ¿De qué están frustrados? Como diciendo, me están haciendo fórum de algo que no sé de qué están hablando. ¿Dónde estarían? Y hay veces que podemos sentirnos y tener esa frustración. Jesús estaba muy frustrado porque las palabras que Él les decía no las entendían. Juan 8, 33 y 34, si queréis poder acercaros a esa palabra, pero lo voy a leer. Juan 8, 43, 44 dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje?
porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. No podéis escuchar la palabra, por eso no estáis pudiendo entender el mensaje. En el versículo 44, ¿qué le dice? Si no estáis entendiendo mi palabra, si no estáis escuchando mi lenguaje, si no lo estáis entendiendo, entonces vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque no estáis entendiendo la palabra. Estáis siendo engañados por la palabra de este mundo. Estáis siendo engañados por la palabra que el diablo está trayendo a vuestras vidas y no podéis tener victoria. ¿Por qué? Porque estáis haciendo los deseos de vuestro padre el diablo. No estáis escuchando el mensaje. No estáis entendiendo la palabra. Jesús les está diciendo. Y si vemos poco antes de decir estas palabras, en el mismo capítulo, en el versículo 31, Jesús les está diciendo, si permaneciereis en mi palabra, si permaneciereis en mi palabra, si pudierais grabar mi palabra, si pudierais experimentar mi palabra, seríais mis discípulos. Pero no entendéis esta palabra. No estáis entendiendo esta palabra. Jesús les tiene que recordar eso. En el versículo 32 continúa diciendo frustradamente, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les está dando una palabra, pero no están entendiendo. Él le dio esta palabra a aquellos que son discípulos, que conocen la verdad, los que van a disfrutar de verdad, de la libertad que Cristo nos ha concedido. Tenemos que ser esos discípulos que disfrutemos la libertad de ser libres en Cristo Jesús. No entendieron estas palabras. No entendemos esas palabras a veces tampoco en el día de hoy. Ay, si conocen la verdad. Quizás estaba leyendo este texto y me daba la sensación como que estaba diciéndolo de una manera, ay, si entendieran, serían realmente libres. Parece que lo está dando en un tono como diciendo, no terminan de entender, por eso no tienen libertad. Por eso no pueden disfrutar del Evangelio. No están entendiendo. Jesús se frustraba mucho por ello. Porque veía que las personas no estaban entendiendo y estaban continuamente amargadas, frustradas. Porque veía continuamente que sufrían. Porque veían continuamente que no estaban teniendo respuestas en sus oraciones. Porque estaba viendo que no estaban resultando. Los fariseos y los saduceos que escuchaban la palabra que ellos decían, bueno, es algo que hay que dejar pasar de largo. No entiendo, bueno, pues dejémoslo pasar. No le demos mayor importancia. Como las personas que tenían que entenderlo no lo entendían, Jesús se frustraba. No están entendiendo. Y llega el día de hoy y Jesús sigue buscando a personas en el día de hoy que entiendan su palabra. ¿Ven? Dios está buscando personas en el día de hoy que entiendan la palabra. Me diréis, parece que es sencillo, parece que es fácil, pero ya os digo yo que no. Que solamente tienes que moverte un poco, que tienes que salir un poquito de estas cuatro paredes y ver lo que se está predicando por ahí, lo que se está hablando por ahí. Llegas y dices, no han entendido nada. Las personas, después de tiempo de escuchar el mensaje, tiempo de escuchar la palabra, tiempos de personas que conocen la Biblia perfectamente. Les decía a unos hermanos ayer, les decía, hay un anciano que me presentaron un día y me decía, ese anciano, he leído la Biblia más de 100 veces. ¿Hay alguien aquí que haya leído la Biblia más de 100 veces? Es más, decía, en este mes yo he leído la Biblia ya 3 veces entera. En este mes. No sé si haría otra cosa que leer la Biblia. No hay que leer tanto la Biblia. Hay que leerla correctamente. No es leer mucho la Biblia, es entender la palabra que hay dentro de la Biblia. No es cuestión de, voy a ver cuántas veces hay, 100 veces he leído la Biblia. Está bien, no has entendido nada. No has entendido nada. No digo que no se lea la Biblia, no digo que sea malo leer la Biblia, por favor, no entendamos incorrectamente. Leámosla correctamente, entendiendo la palabra que Dios quiere para nuestra vida. No es cuestión de leer mucho y no entender. Mis nietas a veces se ponen a leer, mi nieta pequeñita empieza a leer con 5 años y termina de leer, algo. ¿Has entendido algo? No, pero lo ha leído, pero no ha entendido. ¿Qué has leído? No sé. ¿Es así? ¿Los niños hacen así a veces?
A veces los adultos también leen, no saben lo que han leído. No, pero lo he leído. Bueno, está bien que lo leas, pero necesitas entender la palabra, necesitas entender el mensaje, necesitas entender el Evangelio. ¿Qué es lo que necesitamos entender? Que Dios nos ha llamado para que seamos discípulos de verdad. Felipe tuvo una campaña de evangelismo en Samaria muy interesante, pero Dios le saca a un lugar del desierto y se encuentra con un hombre, con un etíope, que le da el mensaje y le da el movimiento de la palabra, pero no le da la continuidad, no le enriqueció espiritualmente, no levantó discípulos. Ese hombre llegó, pero no levantó los discípulos. ¿Qué significa eso? Si no levantamos los discípulos, entonces, ¿qué ocurre? No hay continuidad. El diablo disfruta. Está llegando una hora donde vemos que parece una broma del diablo. Estamos pasando tiempo, estamos leyendo la Biblia, estamos haciendo cosas, pero no levantamos los discípulos. ¿Qué estamos entonces haciendo? Estamos jugando de alguna manera. Si no levantamos los discípulos, es una broma del diablo que está jugando con nosotros. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, que seáis personas, sobre todo que seáis discípulos de verdad, que podáis levantar los discípulos en vuestro campo, que podáis levantar los discípulos, que seáis libres dentro de Cristo para levantar los discípulos que Dios tiene preparados para vosotros. Yo os bendigo porque al igual que Elías, Dios recibió una palabra. Elías recibió una palabra de Dios. Todavía no puedes quedarte donde estás. ¿Por qué? Porque yo voy a levantar 7,000 discípulos. Dice que yo voy a preparar. No estaban, yo los prepararé. Pero necesitamos ser discípulos en primer lugar. Dios te preparará, Dios te levantará los discípulos en el campo que tú tienes que encontrarte con ellos. Te bendigo en el nombre de Jesucristo para que entiendas la palabra. Tenemos que empezar a entender la palabra y a entender el mensaje del Evangelio correctamente. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la mayor bendición. ¿Qué es el Evangelio? Si escogemos la traducción más sencilla, más reconocida del Evangelio, ¿qué es? Las buenas nuevas, las buenas noticias. Son buenas noticias. Hermanos, ¿cuántas veces leemos o abrimos el periódico del día o abrimos el periódico en el internet, da igual, y nos abre con una gran noticia, buena noticia? ¿Cuándo ocurre eso? Normalmente abrimos las noticias, pues la crisis está así, asá, en tal sitio ha habido un atentado, en tal... Nunca da buenas noticias. Eso es una fórmula de periodismo. Las buenas noticias no venden periódicos. Lo que venden periódicos, ¿qué son? Las tragedias. Es lo que te ponen en primera plana. Pero nosotros tenemos una gran noticia. Tenemos las buenas nuevas del Evangelio. Tenemos que empezar a disfrutar esta palabra. Yo necesito entender esta palabra. Deuteronomio 33:29, por favor, leedlo. ¿Qué dice? Israel, tú eres feliz. Israel, tú eres bienaventurado. Israel, tú eres llena de felicidad, porque Jehová es tu escudo, porque es tu socorro, porque es tu espada de triunfo. Porque así tus enemigos van a ser humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Si yo tengo esta palabra, si yo tomo esta palabra, si yo entiendo esta palabra, si yo estoy entendiendo la palabra del Evangelio que Dios me está dando, no tengo más remedio que ser feliz. Amén. Dios me está bendiciendo. Dios me está dando esta palabra. Israel, tú eres feliz. Pueblo, aposento alto de Parla, tú eres feliz. Eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque Jehová es tu escudo. Porque es tu fortaleza. Porque es tu socorro. Porque la batalla es tu espada para vencer y triunfar. Porque tus enemigos serán humillados delante de ti. Sé feliz. Amén. Yo necesito entender el Evangelio. ¿Por qué Jesús se frustraba? ¿Por qué a veces los pastores también nos frustramos? No me quiero equiparar a Jesús, evidentemente. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque queremos que seáis felices. Porque yo quiero ser feliz. Amén. ¿Hay algún loco que no quiera ser feliz? ¿Hay algún loco que a través de internet nos oiga que no quiera ser feliz?
Tengo un médico amigo mío, psiquiatra, que te haría descuento. Todos queremos ser felices, pero no solamente que queramos ser felices, no tienes más remedio que ser feliz. Si entiendes esta palabra, si entiendes el Evangelio, aunque no quieras, vas a ser feliz. Dios te ve. Dios ve que está entendiendo la palabra. Dios ve que tú estás ahí, que estás entendiendo eso. Y cuando tú eres feliz, Dios es feliz. Dios no puede estar contento y feliz si tú no estás feliz y contento. Yo no estoy feliz cuando mi hijo o mi hija no es feliz. ¿Os pasa a vosotros también, padres y madres? ¿Verdad que os pasa? Yo cuando mis hijos son felices, aunque no tenga para comer ese día, soy feliz. Aunque yo no tenga nada, pero veo a mis hijos felices, gloria a Dios. Aunque mis hijos se tengan que marchar fuera, soy felices, están dentro del plan de Dios, yo soy feliz. Aunque esté a 12.000 kilómetros de distancia, pues yo creo que he puesto el plano, el mapa ahí para poderlo ver y recordar. ¿Por qué? Es el campo misionero que tenemos, la evangelización del mundo, ¿verdad? Dios es feliz. Por eso os bendigo que por causa del Evangelio podáis ser felices. Por causa del Evangelio que podáis ser felices. No por ninguna otra cosa. Deuteronomio 10, versículo 13 dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? Para que tengas prosperidad. No vamos a hablar de la prosperidad ni la superfe, no. Simplemente que dentro de Cristo nos está diciendo, no necesitas nada, porque Cristo te hace feliz. Esa es la prosperidad del Evangelio. La prosperidad del Evangelio no es tener muchas cosas. No es que tengas millones, no es que tengas una iglesia, una macro iglesia con un avión privado en la puerta. Como iglesias hay, a verlas, haylas. Como en Guatemala, por ejemplo. No me necesito tener un helicóptero en el tejado para ser feliz. ¿Por qué? Porque si tengo a Cristo lo tengo todo. ¿Qué más dan las demás cosas? ¿Qué más dan las demás circunstancias que puedan venir? Si yo disfruto del Evangelio, seremos felices. Si disfrutamos del Evangelio, vamos a ser felices. ¿Amén? No necesitamos nada. Tenemos las buenas noticias. Tenemos que Cristo está con nosotros. Pablo enseña esto en la iglesia de Filipos, en la iglesia de los Filipenses, capítulo 4, versículo 4, nos dice esta palabra, que esto dentro de nosotros, o sea, que nos regocijemos correctamente. ¿Que nos regocijemos en qué? ¿Qué nos dice que nos regocijemos? ¿En tener buenas casas? ¿Que nos regocijemos en tener buenos coches? ¿Que nos regocijemos porque tengamos un móvil última tecnología, un móvil inteligente? ¿De qué dice y por qué dice que nos tenemos que regocijar? ¿Por la cuenta en el banco? Dice que nos regocijemos en Cristo. Por eso cuando estamos en Cristo yo puedo regocijarme. Por eso cuando yo estoy en Cristo puedo ser feliz. Por eso cuando yo estoy en Cristo no me hace falta nada. Por eso cuando estoy en Cristo nada es un problema. ¿Por qué? Porque Él es escudo alrededor de mí, está diciendo la palabra. Porque necesidades que yo pueda tener no me voy a preocupar porque Él dice su palabra que es mi socorro. No me voy a preocupar. ¿Por qué? Porque Dios me va a proveer de todo, porque Jehová es mi pastor. Y si Él es mi pastor, nada me falta. Puedo ser feliz. De hecho, soy feliz. No tengo más remedio que ser feliz, porque no tengo nada que me falte. Lo tengo todo en Cristo. Esto es la felicidad. Esto es la felicidad. Pastor, se frustra como Jesús se frustraba cuando las personas no entienden cuál es la felicidad. Por eso la felicidad, creemos que nuestra felicidad tiene que salir de un solo lugar. Solo Cristo. Cuando nosotros entendemos que solo Cristo, entonces yo puedo entender la verdadera felicidad. Pero cuando yo estoy entendiendo Cristo con otra cosa más, esa otra cosa más ya está fuera del control. Eso puede provocar en mí la ausencia de mi felicidad. El colmo de la felicidad es que la persona, cuanto más busca la felicidad, más desgraciada es. ¿Os habéis dado cuenta de esto? Que cuanto la persona en el mundo más trata de ser feliz, más quiere ser feliz. Cuanto más cosas intenta para ser feliz, cuanto más cosas consigue para ser feliz, cuando
deja cosas por alcanzar lo que él cree o ella cree que es la felicidad, más desgraciado es. Porque cuanto más nosotros hacemos, intentemos o añadamos cosas a nuestra vida, más nos alejamos de solo Cristo. Cuanto más lejos esté yo de Cristo, más infelicidad yo tendré. Desde el principio de los tiempos, ¿cuál era el plan y el propósito de Dios? No es muy lejano al que hemos leído en el día de hoy o en el que estamos viendo continuamente en la palabra. ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios para con el hombre? Génesis 1, 27 y 28. El 28 que dice, y los bendijo Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? Bendecirnos. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? A veces lo complicamos demasiado. Dios quiere que seas feliz. Nosotros lo complicamos. Nos volvemos religiosos, místicos. Nos volvemos muy legalistas. Pero por encima de todo eso, Dios quiere que seas feliz. Dios te ha creado para que seas feliz. Y Dios se ha empeñado en que seas feliz. Por eso se frustra cuando no entienden la palabra. Pero sí quiero que sean libres. Yo quiero que disfruten de este evangelio. No lo entienden. Aunque yo no lo vea, y hay personas que dicen, bueno, es que eso de que Jesús es Cristo, no lo entiendo muy bien. No importa, aunque tú no lo entiendas, Jesús es Cristo. Es que yo no estoy convencido. Aunque no estés convencido, Dios es Cristo. Es que yo no lo creo. Aunque tú no lo creas, Jesús es Cristo. Y como Jesús es Cristo, solamente puedo decir solo Cristo. Tiene que convertirse en algo único para ti. No hay otra cosa, es lo único. Esas bendiciones únicas es el pacto que se va a levantar a través de mi vida. Cuando yo entiendo esa palabra y yo abrazo ese mensaje, esa bendición es el pacto que Dios va a hacer a través de tu vida y a través de mi vida. Es lo que Dios va a establecer. Por eso os bendigo para que podáis grabar de nuevo la palabra de Dios, para que podáis enraizar de nuevo, que se grabe en vuestro corazón, en vuestra mente, en vuestro espíritu, para que podáis disfrutar correctamente del poder de la palabra de Dios. Dios quiere que seamos libres, pero ¿por qué no lo somos? Yo te pregunto, ¿por qué no puedes ser feliz? ¿Por qué a veces sufrimos aparentemente tanto? ¿Por qué entonces no tenemos esa felicidad que Dios quiere? Hay cosas que se han grabado incorrectamente en nuestra vida. Hay cosas que se han grabado en nuestro corazón que han estado ahí durante muchos años. Si no grabamos algo nuevo, si no cambiamos esa raíz, si no quitamos y desarraigamos lo que se ha grabado durante años en nuestra vida, vamos a fracasar continua y constantemente. Vas a fracasar completamente. Hay que grabar algo nuevo, sacar aquello que se ha grabado de nuestra vida. Hermanos, si hoy tomamos esta palabra y la entendemos, grandes obras van a ocurrir en vuestras vidas. Si entendemos esta palabra, cambios grandiosos van a ocurrir en tu vida y en tu familia, porque tú vas a ser bendición para tu familia. Cosas ocurrirán en tu trabajo, cosas ocurrirán en tus estudios, cosas ocurrirán en tu entorno, porque hay cambios. Tenemos que desarraigar cosas. ¿Qué es lo que yo tengo que desarraigar? Génesis 3, versículos 4 y 5, ¿qué nos dice? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que seréis como Dios. ¿Qué es lo que aún estamos grabando en nuestra vida? ¿Qué estamos grabando? ¿Qué es? Que tú serás como Dios, te está diciendo. Yo sé que nosotros no decimos estas cosas. Ninguno de los que estamos aquí presentes, seguro, ninguno dirá que yo soy Dios. ¿Verdad? Ayer nos enseñó el hermano un vídeo donde nos venía uno, creo que era de por Siberia o por ahí, que se ha levantado diciendo que es la reencarnación de Cristo. ¿Verdad? Y hoy compartía con alguna hermana, en Corea ha habido varios que han salido así ya.
En Latinoamérica han salido bastantes, en África han salido también bastantes, diciendo que son el Cristo. En los tiempos de Jesús, previamente de que Jesús viniera, también en Jerusalén, también en Israel, salieron personas diciendo que eran el Cristo. Después de Jesús, aún así siguieron saliendo personas. Es decir, hay personas que siguen jugando a estas cosas. Personas guiadas por el diablo para engañar a los creyentes, como dice en Primera de Timoteo, ¿verdad? Ninguno de nosotros estamos en esa vertiente, ninguno. Pero es verdad que a veces, muchas veces, estamos atrapados en las palabras del diablo. Escuchamos la voz del diablo. Nos dejamos engañar por la voz del diablo. ¿Qué es lo que dicen? Quizás no lo digan con sus palabras. Quizás no lo decimos con nuestras expresiones. Pero ¿cuántas veces nosotros nos levantamos y decimos, no, yo soy mi Dios? Yo soy Dios. ¿Cuántas veces tenemos esa actitud? Yo soy Dios. ¿Cómo? Porque yo discierno lo que es bueno y lo que es malo. Nos levantamos donde nosotros somos aquellos que tenemos el discernimiento de determinar lo que es bueno y lo que es malo. Y nosotros lo determinamos. Nos declaramos jueces. Emitimos un veredicto. Esto es malo. ¿Por qué? Porque a mí me viene mal. ¿Eso qué significa? Que estás siendo tu propio Dios. No lo dices, pero actúas como si tal. Yo discierno lo que es bueno y lo que es malo. Si me gusta es bueno y si no es malo. Incluso a veces pensamos, si no lo decimos, pero sí lo pensamos y actuamos de esa misma manera cuando decimos que el deseo de Dios tiene que cuadrar con lo que yo quiera. El deseo de Dios tiene que cuadrar con mi deseo. Y si el deseo de Dios no cuadra con mi deseo, bueno, es que no será el deseo de Dios. Porque entiendo que mi deseo está por encima de cualquier otro deseo. Porque Jesús tiene que escuchar mis palabras. Y oro y le digo a Dios cómo tiene que actuar. Y oro y le pido a Dios y le digo lo que tiene que hacer. ¿Y cómo tiene que hacerlo además? ¿Eso qué significa? Que tú eres tu propio Dios. ¿Verdad? Nosotros determinamos las cosas. Organizamos nuestras actividades, organizamos nuestra agenda. ¿Y después qué hacemos? Señor, bendícelo. ¿Por qué tienes que bendecirlo? ¿Por qué? Porque es lo que hemos pensado. Nos hemos puesto de acuerdo en la iglesia y hemos llegado a la conclusión. Tienes que hacer esto. ¿Qué significa? Tú eres tu propio Dios. Está ahí, pero no, como diría, es lógico. Está grabado en nuestro corazón. Está grabado dentro de nosotros. Durante muchos años hemos vivido así como hemos querido. Hemos vivido en torno a nuestra propia existencia. Hemos vivido en torno a nuestro ombligo. Nosotros éramos los protagonistas de nuestra vida. Por eso estamos diciendo, tenemos que desarraigar esto de nosotros y tenemos que volver a grabar lo que es evangelio. Llega un momento donde tenemos que empezar a parar y preguntarnos ¿hasta cuándo vamos a vivir centrados en nosotros mismos? ¿Hasta cuándo voy a dejar de ser yo el protagonista de mi vida? ¿Hasta cuándo voy a seguir siendo yo el que conduce y toma las decisiones en torno a mi vida? ¿Cuándo va a ocurrir esto? A veces nos da igual el deseo de Dios que se cumpla o no. Nos da igual que mueran otros o no. Parece que nos da igual que se condenen o no. Es solo estar centrado en mi beneficio. Eso es el yo. Te digo una cosa, no es el yo, es el diablo que está en ti. No es el yo, es el diablo quien toma el control. Esa es la obra del diablo, es Juan 8:44 nuevamente. Vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre son las que hacéis. Es la obra. Tengo que desarraigar esta situación. ¿Por qué? Porque estamos atrapados en la época de Nefilín, esa época de los gigantes de Génesis 6, 4 y 5. No es la época de los gigantes simplemente. No es, vamos a ver dónde estaban los gigantes. No, es la obra del diablo. En la Biblia aparece como gigantes, pero es la obra del diablo que está ahí en el mundo. Y nosotros como creyentes y como hijos de Dios hacemos lo mismo. ¿Qué estamos haciendo? Seguimos a las personas que nos parecen más importantes.
seguimos a las personas que parece que tienen más fama, seguimos a las personas que tienen más estudios, seguimos a las personas que en Instagram pues tienen no sé cuántos seguidores, nos hacen follower y seguimos a personas. Estamos siguiendo la corriente de este mundo, estamos bajo esa cultura de este mundo. Está grabado en nuestro gen, está grabado en nosotros. Tengo que desarraigar y grabar el Evangelio. Tenemos que entender la palabra, tengo que entender el Evangelio, tengo que grabarlo en mi vida. ¿Por qué estamos construyendo la Torre de Babel de Génesis 11? Vamos a construir esta torre hasta lo más alto y vamos a poner nuestros nombres allí. Queremos poner nuestro nombre, que todo el mundo lo vea, que todo el mundo lo sepa, que somos tan importantes. Esto es la cultura del éxito del mundo. En el mundo es normal, es el éxito que la gente del mundo espera. Que tengan un edificio y pongan una placa con su nombre. Ay, es que esta persona hizo tal cosa tan importante. Ay, qué importante es esta persona. Una placa, un reconocimiento, un título. Se busca eso. Y eso no es el objetivo de Cristo. Eso no es tampoco por causa del reino de Dios. Tampoco es para la gloria del Espíritu Santo, sino que yo quiero utilizar todas esas cosas para mi éxito personal. Yo quiero tener buenos estudios. ¿Para qué? Hombre, para tener un buen trabajo y ganar mucho dinero. ¿Es pecado? No. Pero luego vas a presentarte al examen y, ay, pastor, a ver si oramos para que apruebe el examen. Si me lo pedís así de esa manera, yo no voy a orar por vosotros. Es más, yo en secreto algunas veces oro por alguno de vosotros, he orado para que perdierais el trabajo. ¿Por qué? Porque el diablo a veces nos engaña. Y a veces estamos tan confundidos, tan frustrados, que a veces lo vemos, que digo, voy a orar para que el Señor le quite ese trabajo, porque si no esta persona se va a perder del todo. Amén. Pastor, mira que tengo ese examen y ora por mí. Digo, ya, estás tú listo. ¿Por qué? Estudia. Pero ya no tanto por eso. ¿Para qué es eso? ¿Para qué es ese estudio? ¿Para un puesto de trabajo? ¿Para que ganes más dinero? ¿Para que tengas más? Estudia, ya está. Ahora, no es que esto es por causa del Evangelio. Vamos a orar juntos ahora mismo. ¿Es por el Evangelio? Vamos a orar. ¿Es para la gloria de Dios? Vamos a orar ahora mismo. Pero ahora mismo, no lo dejo para luego. Ahora mismo. Ahora, ¿qué es para que tú te vivas mejor? No, pues trabájatelo y cúrratelo como los demás. ¿Es para el Evangelio? Ahí siempre me tendrás. Siempre oraremos. Pastor, para que les vaya bien a mis hijos. Pues que se lo ocurren. ¿Qué quieres que te diga? No, que para que ore, para que vaya bien a tus hijos, les vaya bien, sí, para que yéndoles mejor sigan dejando de venir a la iglesia, que no vienen, y para que les vayan a hacer su vida, y para que vivan alocadamente. Para eso voy a orar. Oraré para que se conviertan al Evangelio, para que se conviertan a Cristo. No para otra cosa. Tengo que ver y entender esto. Tenemos que ser libres grabando el Evangelio en nuestras vidas. Tenemos que ser libres grabando y entendiendo el Evangelio. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, que podáis tener gozo en el día de hoy, que podáis grabar el Evangelio correctamente en este día. Os bendigo para que podáis ver el secreto de la felicidad y no os separéis ni salgáis de ahí. Arrancar o desarraigar de vuestras vidas el problema de Génesis 3, el problema de Génesis 6, el problema de Génesis 11, desarraigarlo por causa del Evangelio. No os dejéis engañar por el mundo, no sigáis la corriente del mundo. Entender la palabra, entender el Evangelio, grabarlo. Como os decía al principio con el credo, escucharlo, proclamarlo y grabarlo en vuestro interior. La palabra y el mensaje del Evangelio, grabarlo en vuestro interior. ¿Cómo? Escúchalo nuevamente en tu casa mañana. Esta tarde, mañana, pasado, escúchalo. ¿Para qué? Que se grabe en tu corazón y en tu espíritu. Amén. No lo dejes pasar. No frustres más a Jesús. Graba esta palabra. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Padre, que tu gracia, Señor, siga estando sobre cada uno de tus ojos, de tus hijos. Que el amor de Padre eterno, Señor, se siga manteniendo en nosotros. Que podamos seguir viviendo y experimentando este Evangelio. Padre, queremos vivir y tener éxito, pero no el éxito del mundo. Padre, lloro y quiero bendecir a mis hermanos y a mí mismo,
para que el Señor nos bendiga con toda bendición espiritual, para tener éxito, el éxito de ver cómo tu plan y tu voluntad se cumple. Señor, el éxito para tus hijos es que el pacto eterno se cumpla en nuestras vidas. Yo oro y bendigo a mis hermanos para que ese pacto eterno que nos has dado a cada uno de nosotros y a esta iglesia en particular, Señor, se esté cumpliendo. Ese es nuestro éxito, esa es nuestra felicidad. Por eso, Señor, te bendecimos, te damos la gloria y la honra, porque solamente tú, Señor, eres Dios vivo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.